¿Alguna vez te han trasladado a una rueda de conversación como si tu presencia fuera solo física, pero tu mente estaba en otro lugar? Esta sensación, que muchos ven como un signo de timidez o arrogancia, puede ocultar algo más profundo. Nikola Tesla, por ejemplo, era conocida por evitar fiestas, reuniones y cualquier tipo de agitación social. Prefería la compañía de sus pensamientos, sus proyectos, sus ideas. Para él, el ruido del mundo obstaculizó la creación, y él no era el único. Isaac Newton. Se aisló durante días, se sumergió en sus estudios, casi indiferente a lo que estaba sucediendo. Emily Dickinson, una de las mejores poetas del idioma inglés, vivió prácticamente reclinada en su hogar, rechazando visitas, pero escribiendo versos de profundidad inusual. Estos nombres no se destacaron solo por su genio, sino también por su elección, o tal vez la necesidad, de vivir al margen de la vida social. La soledad, en estos casos, no parece debilidad, sino como un tipo de combustible para la mente que funciona en silencio. Y es en este punto que surge una pregunta inevitable. ¿No es frecuente la eliminación social el suelo fértil donde nacen las mayores ideas? Schopenhauer creía que sí, y esta convicción dio forma a toda su filosofía. El genio, dijo, no florece en medio del ruido, sino en la introspección. Y cuanto mayor sea la mente, mayor será la dificultad de encontrar compañía en altura. Para muchos, este silencio sería una carga. Para los genios, un regalo. Para Arthur C. Schopenhauer, la soledad no era una elección hecha por caprichos o errores de maldad. Fue una consecuencia inevitable de la elevación intelectual. En su trabajo, El mundo como voluntad y representación, afirma que el ser humano ordinario vive guiados por deseos ciegos, pasiones momentáneas y una búsqueda incesante de distracciones. El individuo de un alto espíritu, al darse cuenta de esta estructura superficial de la vida social, se siente naturalmente eliminado de ella. No está aislado porque desprecia a otros aislados, porque el mundo que lo rodea parece pequeño frente a la inmensidad de sus reflexiones. Vivir con la mayoría de las personas, para Schopenhauer, tiende a sofocar el pensamiento profundo. Las conversaciones se vuelven aburridas, los intercambios de ideas superficiales. Todo se reduce a apariencias, estado, tocadores, repeticiones. En este escenario, el pensador se ve a sí mismo como un extraño, no para arrogancia, sino por incompatibilidad de intereses. Si bien la mayoría está preocupado por las banalidades, busca comprender la esencia de la realidad, la estructura del sufrimiento humano, la naturaleza de la existencia. Schopenhauer fue directamente a declarar: un hombre solo puede ser él mismo mientras está solo. Y agregó con otra provocación: si no ama la soledad, no amará la libertad, porque solo cuando uno esté solo, es realmente gratis. Para él, el aislamiento no es un exilio, sino un refugio. Está allí, lejos de la agitación colectiva, que la mente encuentra espacio para crecer, explorar, producir. Y es por eso que a lo largo de la historia, muchas figuras brillantes han llegado a la misma manera. No porque fueran fríos o antisociales, sino porque su mundo interior era más rico y complejo de lo que encontraron afuera. La superioridad intelectual, según Schopenhauer, crea una barrera natural entre el pensador y el resto de la sociedad. Esta no es una elección elitista, sino una verdadera diferencia de intereses, profundidad y cosmovisión. Para él, cuanto más uno comprende la vida ampliamente, más se da cuenta de la distancia entre su forma de pensar y la de la mayoría. Esta brecha se manifiesta en la vida cotidiana en forma de desconexión, frustración o aburrimiento frente a interacciones comunes. Si bien muchos ingresan conversaciones sobre apariencias, eventos triviales o disputas de reconocimiento, la mente reflexiva se siente desplazada, casi sofocada. El pensador no está satisfecho con lo superficial, busca significado, ¿verdad? Estructura. Y al tratar de compartir esta búsqueda con otros, a menudo encuentra indiferencia o malentendido. Esto genera una eliminación inevitable,
no porque se encuentre mejor, sino porque las conversaciones circundantes no alimentan lo que su mente necesita. Schopenhauer observó que el genio ve a la mediocridad de la sociedad, pero no puede dialogar con ella sin lesionarse en su autenticidad. No desprecia al otro gratis, simplemente siente que no hay lugar para sus ideas más profundas en el teatro social. Esto no significa que la soledad sea fácil. De lo contrario, puede ser pesado, melancólico, incluso cruel. Pero para el más lúcido, vivir entre distracciones continuas puede ser aún más dolorosa. En este contexto, la desconexión social no es un fracaso, sino una característica de la lucidez. Es un síntoma de pensamiento que va más allá de lo obvio y ya no está satisfecho con la superficie. La soledad en este contexto es una espada de doble filo. Por un lado, protege la mente profunda de la contaminación del ruido externo. Por otro lado, cobra un alto precio. Schopenhauer lo sabía. No romantizó ingenuamente el aislamiento. Reconoció que esta elección o destino podría conducir a la melancolía, el desencanto, la sensación de ser dislocado permanentemente en el mundo. La libertad de pensar sin interferencia está acompañada por el dolor de no ser entendido, de no pertenecer a ningún lado. Esta paradoja aparece en casi todas las grandes figuras intelectuales de la historia. Friedrich Nietzsche, por ejemplo, escribió en Soy Zaratustra que el filósofo es como un ermitaño que desciende de la montaña para compartir su sabiduría, pero encuentra rechazo y burla. El aislamiento para él era el precio de la claridad. Cuanto más ve a alguien, más solitario se vuelve. Ver más que otros también apoya el dolor de ser invisible para ellos. Pero hay una diferencia importante entre la soledad voluntaria y la soledad impuesta. El primero se elige conscientemente, como una búsqueda de introspección, autonomía, profundidad. El segundo nace del desprecio de los demás, de la exclusión social, el resentimiento de la mediocridad, como Nietzsche llamó el impulso de la masa de rechazar lo que no entiende. En este segundo caso, el pensador no solo se aísla, también es expulsado, y esta es quizás la mayor tragedia del genio solitario. No es solo la distancia que toma de la sociedad, sino la imposibilidad de construir puentes significativos con él. Incluso si lo intentas, tus temas asustan, tu silencio te molesta, tu intensidad parece exageración. Él habla un idioma que pocos entienden, y gradualmente el mundo se está alejando o se retira, por cansancio, para decepción. La soledad, entonces, se convierte en una especie de exilio elegido pero también compatible, un lugar donde el pensador encuentra libertad, pero también tiene el peso de saber que la comprensión completa a veces es inalcanzable. En este territorio ambiguo, entre la paz y la angustia, las ideas más poderosas florecen. Es allí, en silencio lo que grita, que el pensamiento que transforma el mundo nace, incluso si el mundo, durante mucho tiempo, insiste en ignorarlo. A lo largo de los siglos, el aislamiento no solo ha sido un rasgo común, sino una especie de marca registrada entre grandes nombres en ciencia, filosofía y arte. No es coincidente, sino porque la soledad parecía ofrecerles un espacio de construcción profundo, un lugar donde el pensamiento no necesitaba defenderse, donde las ideas podrían cultivarse sin la interferencia de los ojos de los demás. Y este patrón se repite en personalidades que han cambiado el curso de la historia. Nikola Tesla pasó gran parte de su vida sola en las habitaciones de hotel, completamente involucradas en experimentos que parecían estar décadas por delante de su tiempo. Era reservado, excéntrico, casi inalcanzable. Evitó las reuniones sociales no para la timidez, sino por considerarlas distracciones inútiles frente a la inmensidad de lo que estaba sucediendo dentro de su cabeza. No le ocurrió a los aplausos o la aprobación, buscó lo invisible, y en este camino solitario construyó las bases del mundo moderno. Emily Dickinson convirtió su hogar y su habitación en un santuario creativo.
Rechazó invitaciones, aisladas incluso de familiares y amigos cercanos, y allí, entre cuatro paredes, escribió poemas que cruzaban generaciones. Ella no vivía en el mundo, pero lo reinventó adentro. Su escritura nació del silencio, y el silencio era su principal interlocutor. Beethoven, al darse cuenta de la sordera que se acerca, no se rindió a la tragedia. De lo contrario, cerró aún más en su universo interno y en este momento de mayor aislamiento produjo algunas de las composiciones más intensas y revolucionarias en la historia de la música. Su dolor no lo destruyó, la soledad no lo silenció. Por el contrario, expandió tu voz. Isaac Newton, durante la plaga que plagó a Inglaterra en el siglo XVII, se vio obligado a alejarse de la universidad y refugiarse en el campo. Durante este periodo, sin distracciones, lejos de los debates públicos, desarrolló la base de la física moderna. No estaba en la multitud, sino en prisión absoluta. Esa gravedad ganó forma teórica. Estas historias no son solo curiosidades biográficas. Revelan algo profundo. La soledad, cuando se elige como un camino de profundización y no como un escape del mundo, puede convertirse en un territorio fértil. Es en este silencio que el pensamiento madura. Es en eliminación que la mente encuentra su propia frecuencia, y eso arroja luz sobre lo que Schopenhauer intentó decir, que quizás el genio requiere espacio. No solo el espacio físico, sino el espacio existencial. Un intervalo entre ser y el mundo, una distancia que no anula la vida pero la profundiza. Estos genios no estaban solos, sino que estaban en comunión con lo que nadie más podía ver. Y tal vez este es el verdadero precio de la lucidez. Schopenhauer entendía la soledad como inevitabilidad, pero también como una elección estratégica. Para él, el verdadero pensador no necesitaba exiliar por completo de la sociedad, sino que debería aprender a navegar sin arrastrarlo. Esto requirió un tipo de desapego que fue más allá de la simple indiferencia. Era una postura filosófica, estar en el mundo sin pertenecer a él, observar sin absorber, escuchar sin contaminar. Este desapego no es frío, es claridad. No se trata de rechazar a las personas por completo, sino de comprender sus límites sin frustración. Schopenhauer vio la coexistencia social como una jugada, con documentos predefinidos, máscaras cuidadosamente mantenidas y diálogos repetitivos. El problema para él no era vivir en sí mismo, sino en la superficialidad que generalmente lo domina. Era posible estar presente sin ser arrestado. Participe, sin involucrarse demasiado. Esta misma actitud se hace eco en el estoicismo. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió en sus meditaciones que el secreto de la paz interior era aceptar lo que no se puede controlar y centrarse en lo que depende de sí mismo. Para él, no tenía sentido sufrir el comportamiento de los demás. Fue más sabio preservar la integridad de uno frente a la confusión del mundo. La sabiduría consistía en mantener la mente firme, incluso en medio del caos. En la práctica, esta filosofía se traduce en saber cómo seleccionar con quienes comparten el pensamiento para rechazar la necesidad de aprobación, para evitar la dependencia emocional de las opiniones de los demás. Es encontrar placer para reflexionar solo, caminar sin acompañarse, sin sentirse incompleto, aceptar que no todas las conversaciones deben ser profundas y no todas las conexiones esenciales. Schopenhauer creía que el hombre alto debería cultivar una cierta distancia serena. No aislamiento completo, sino una presencia estratégica. Sugirió interacciones mínimas, pero bien elegidas. Pocas conversaciones, pero significativas. Pocos empates, pero verdaderos. El objetivo no era desaparecer, sino conservarse. En tiempos de redes sociales, exposición constante, urgente por pertenecer, esta lección se vuelve aún más relevante. No hay necesidad de alejarse del mundo para proteger la mente, pero necesitamos aprender a preservarnos dentro de él. El desapego no es la ausencia de sentimientos, es una presencia de conciencia, y esto
es lo que diferencia al pensador profundo del que solo reacciona a lo que lo rodea. Mientras que uno está formado por el mundo, el otro elige dar forma a su propia forma de estar en él. Llegamos al punto más delicado del viaje, la soledad como una experiencia ambigua. Para algunos, ella es refugio, para otros, un peso casi insoportable. Schopenhauer, a través de la soledad como un privilegio otorgado a aquellos que llevan dentro de sí mismos una mente profunda e inapropiada al ritmo de la multitud. Pero también reconoció que este privilegio estaba acompañado por un dolor silencioso, el dolor de no ser entendido, de caminar a través de paisajes mentales donde pocos se atreven o pueden ir. Incluso los grandes pensadores que abrazaron el aislamiento no salieron ilesos. Emily Dickinson sufrió intensas crisis de angustia y desánimo. Nietzsche, no importa cuánto exaltó la fuerza de la soledad, escribió páginas y más páginas sobre el sufrimiento de estar solo ante la verdad. Tesla, en sus últimos años, se sumergió en un universo casi fantasioso, hablando con palomas y luchando por el olvido. La soledad alimentó su genio, pero también cobró un alto precio de su cordura. Esto revela que la soledad no es por sí misma una virtud o veneno. Es un campo abierto, un espacio que puede generar frutas y generar fantasmas. La diferencia es cómo lidiar con ella. Cuando se vive con propósito, con ciencia, con cultivo interno, se convierte en libertad. Cuando se impone, malinterpretado o vivido como un escape, puede convertirse en la cárcel. La mente brillante, en este sentido, necesita aprender a transformar el silencio en un suelo fértil. Aceptar ese malentendido es parte del camino, pero que esto no necesita convertirse en amargura. Es posible vivir al margen de la vida social sin sentirse más pequeño, extraño o roto. Por el contrario, está allí, en el banco, que ves todo más claramente. La soledad, cuando está bien vivida, nos permite escuchar claramente lo que el ruido de la multitud intenta ahogarse. Quiénes somos, qué pensamos, lo que realmente importa. No es de extrañar que muchos de los grandes creadores de la humanidad cultivaron esta distancia con amor. Sabían que entre la soledad y el sufrimiento hay un punto de equilibrio, un lugar donde respira el pensamiento y el alma finalmente escucha. Al final, el viaje del pensador solitario no solo está marcado por la distancia, sino por la lucidez que lleva consigo. Schopenhauer no fue ni el primero ni el último en ver a la sociedad como una puesta en escena, una etapa donde las máscaras se multiplican y la verdad se disuelve en convenciones. Pero tal vez fue uno de los pocos en asumir esto tan claramente, incluso sabiendo el precio. Y es por eso que su filosofía resuena con tanta fuerza hoy. Vivimos en un momento en que el ruido es constante, no solo externo, sino interno. Redes, compromisos, la necesidad de mostrar, para afirmarse, para ser aceptados. En medio de todo esto, detenerse y escuchar su propio pensamiento se ha convertido en casi un acto de rebelión. La soledad ya no se ve como espacio creativo y ha sido tratada como un fracaso, como un signo de fracaso social. Pero quizás sea precisamente lo contrario. Quizás, como dijo Schopenhauer, aquellos que buscan la verdad, la profundidad, la libertad interior, ni siquiera pueden encajar por completo al mundo. Es posible que deba aprender a caminar en paralelo, observando sin disolverse, vivir sin contaminar. No se trata de rechazarse, sino de preservar lo más raro, la independencia del pensamiento. El pensador solitario en este escenario no es un ermitaño perdido. Él es un centinela, un guardián de lucidez en tiempos de confusión. Su función no es encajar, pero recuerde el mundo de que hay cosas que solo florecen en silencio, ideas, visiones, música, descubrimientos. Nada de esto nace del ruido colectivo, sino de la escucha interna. Este es el legado de Schopenhauer y muchos otros que, cuando eligen el camino más solitario, eventualmente
iluminaron el mundo con lo que descubrieron solo. La soledad, para estas mentes, no era una carga que se llevaba tristemente. Era una herramienta, una estrategia, una oportunidad de profundizar. Y es en esta profundidad que ocurre la verdadera transformación. El mundo seguirá siendo ruidoso. Las máscaras continuarán siendo utilizadas, pero depende de cada uno decidir si vivir inmerso en esto o ser reservado, incluso por un momento, un espacio para la soledad consciente, no como un escape, sino como una forma de libertad. Porque a veces es solo cuando estamos realmente solos que finalmente podemos escuchar la verdad que el mundo insiste en silenciar. Si este contenido ha tocado algo que vive o siente, disfrute del video. Ayuda a llevar este mensaje a más personas que también se sienten desplazadas en el ruido del mundo. Si valora las reflexiones profundas y busca comprenderse mejor a sí mismo y a la sociedad, suscríbase al canal para mantenerse al día con más contenido como este. Y si conoce a alguien que necesita escucharlo, comparta. A veces, un video como este puede ser el silencio que alguien necesitaba para volver a conectarse consigo mismo. Y por supuesto, deje en los comentarios cómo vive su propia soledad, te pesa o se libera.